El descubrimiento de las Américas es menos sencillo de lo que parece. Se celebra que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo en 1492, y en las escuelas se les enseña a los niños esto de manera insistente. Les hacen creer, o nos hacen creer, que fue así como ocurrió. Lo que no se suele enseñar es que 500 años antes de que naciera Cristóbal Colón, hubo un explorador noruego llamado Leif Erikson, que partió en busca de un nuevo mundo desde las costas de Groenlandia y que probablemente fue el primer europeo en pisar el suelo del Nuevo Mundo. Y yo soy el documentalista. Y esto es ¿Quién descubrió América realmente? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La historia de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, Italia, como hijo de un comerciante de lana italiano. Colón pasó la mayor parte de su vida adulta trabajando como marinero, estudiando eventualmente matemáticas y cartografía. Todo ello mientras pergeñaba la idea de que podía encontrar el Nuevo Mundo. Colón navegó con la intención de descubrir un camino revolucionario desde Europa a Asia, por el mar. Los viajes por tierra en aquella época eran extremadamente traicioneros y requerían mucho tiempo, y la ruta actual de navegación alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África era un largo camino a través de aguas peligrosas. Colón se propuso encontrar una ruta más segura y directa. En la época de Colón, los países europeos estaban atrincherados en una mentalidad colonizadora. Las monarquías de Inglaterra, Portugal y España estaban decididas a ampliar sus territorios y, por tanto, su esfera de influencias. No era raro que los exploradores fueran contratados por un líder que no era el suyo por ciudadanía. Colón era italiano, pero acabó realizando su primer viaje de exploración para los españoles. Tras desembarcar primero en lo que hoy conocemos como las Bahamas, Colón se dirigió a Cuba, pensando que era China, y se adentró en la actual Venezuela. A lo largo de sus rutas de exploración, Colón estableció el comercio con los pueblos que él y su tripulación encontraron en las nuevas tierras y construyó asentamientos para la corona española. Estas interacciones con las poblaciones nativas de la zona estuvieron cargadas de problemas, y eso, junto con el conflicto que causó con los colonos españoles, provocó quejas sobre la gestión de Colón de las tierras de las que había sido nombrado gobernador. Finalmente, España envió a un agente para arrestar a Colón y llevarlo a enfrentar cargos. Colón se libró de estos cargos y evitó un castigo severo, pero gran parte del oro, las gemas, las especias y los beneficios de sus hazañas a través del mar se perdieron. El Día de la Raza se celebra en América el 12 de octubre para conmemorar el día en que Colón pisó por primera vez el suelo de su tierra descubierta. La historia de Leif Erikson. La cultura y la mitología nórdicas cautivan nuestra imaginación con relatos de aventuras salvajes, celebraciones subidas de tono y paisajes escarpados. La saga de Leif Erikson no decepciona. A pesar de la historia más popularizada de Cristóbal Colón, este antiguo nórdico fue el primer europeo que pisó las Américas. Leif Erikson nació en Islandia hacia el año 970 y pasó gran parte de su vida adulta en Groenlandia, donde su padre había sido desterrado tras asesinar a un vecino en su tierra natal, Islandia.
al más puro estilo nórdico. El padre de Leif Erikson se llamaba Erik el Rojo, y su forma tumultuosa de ir por la vida moldeó el espíritu aventurero de sus hijos. Erik el Rojo estableció el primer asentamiento en la isla de Groenlandia, desde donde su hijo viajaría más tarde para descubrir nuevas tierras. Como ocurre en muchos encuentros históricos, los primeros europeos en el continente norteamericano descubrieron que no eran, en realidad, los primeros habitantes del lugar. El grupo de Leif Erikson fue recibido por la población indígena de la actual Canadá, que luchó ferozmente contra ellos cuando intentaban recoger uvas y madera para llevarlas a Groenlandia. Muchos historiadores consideran que esta es la razón por la que los exploradores nórdicos no se quedaron en Norteamérica, ya que, a pesar de traer a casa abundantes recursos, sufrieron importantes bajas en sus conflictos con las primeras naciones de Canadá. No hay registros concluyentes que demuestren esta teoría, pero los nórdicos siguieron viajando a esta zona durante lo que se calcula que fueron unos 10 años después de la excursión inicial de Leif Erikson, tras lo cual las pruebas arqueológicas de su presencia desaparecen. Mientras que Cristóbal Colón exploraba en busca de riquezas, oro, perlas, piedras preciosas, especias, el pueblo de Leif Erikson buscaba los recursos esenciales para su supervivencia que escaseaban en Groenlandia. La madera y las uvas de vino eran sus principales preocupaciones y fueron ricamente recompensados por su aventura en el océano. Navegando en barcos de madera de un solo mástil, los exploradores llegaron a lo que se cree que es la actual isla de Baffin. A pesar de ser la quinta isla más grande del mundo, la isla de Baffin está desolada y carece de los recursos que los exploradores se habían propuesto encontrar. Siguieron hasta el actual Labrador, donde encontraron un tesoro de madera que les hizo llamar a la tierra Forestland. La banda de los Erikson, intrépida, continuó hacia el sur, donde se cree que pasaron un invierno en el extremo norte de Terranova. En esta nueva tierra crecían las uvas de vino que buscaban, y muchas fueron cosechadas y llevadas a Groenlandia. Leif Erikson regresó al año siguiente a la isla de Groenlandia y no volvió a aventurarse en Norteamérica. Se especula que esto pudo deberse a que sus dos hermanos murieron en una batalla con los indígenas por la invasión de sus tierras. Pero sea cual sea la causa, Erikson nunca regresó. El día de Leif Erikson, aunque mucho menos conocido que el día de Colón, se celebra el 9 de octubre de cada año. Otros contendientes. Aunque Cristóbal Colón y Leif Erikson son los candidatos más creíbles de haber sido los primeros en navegar y desembarcar en las Américas, hay otros mitos que aspiran a ese título. La mayoría de estas historias no tienen fundamento y probablemente se crearon para reforzar la mitología en torno a una monarquía o una figura religiosa. Una de las más entretenidas es el mito irlandés de San Brendan y su búsqueda del jardín del Edén. Al escuchar las historias del paraíso de San Barintia, San Brendan meditó y rezó durante 40 días hasta que se le concedió la dirección de la isla. San Brendan viajó al exuberante paraíso y permaneció también durante 40 días, tras lo cual un poder superior le indicó que regresara a Irlanda. Los cartógrafos y exploradores, incluidos Colón y los vikingos, tomaron nota del relato de San Brendan y se esforzaron en encontrar la mítica isla. Al no poder hacerlo, se pensó que la isla podría ser Norteamérica y que San Brendan fue el primer europeo que pisó sus costas. Y yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Quién descubrió América realmente?